Tercer domingo del tiempo después de la Navidad. Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Vámonos, porque ya oscureció. Sí, la oscuridad de la noche me da mucho miedo. Bueno, regresamos mañana temprano. La gente teme la oscuridad de la noche y se anima cuando comienzan a salir las primeras luces del alba. Así el centinela se pregunta, ¿a qué hora amanecerá? ¿Cuánto queda de la noche?, pregunta el profeta Isaías. Largas son las noches de quien, ardiendo de fiebre y presa de pesadillas, gira y gira en la cama y da vueltas esperando el mañana, dice Job. ¿Cuánto durará todavía en el mundo la oscuridad, el mal y el pecado? ¿Cuándo serán liberados los hombres del poder de las tinieblas? Quien se ha precipitado en las tinieblas del vicio, de la mentira, de la injusticia, también esperan ellos un rayo de luz que les anuncie el fin de la noche y el comienzo de un nuevo día. Y a los que confían en Dios no les hará falta ni luz de lámpara ni luz del sol. ¿Por qué? Porque los ilumina el Señor Dios, dice San Juan en el Apocalipsis. Pero el conflicto luz y tinieblas continúa a la espera del día sin fin, cuando ahí no habrá ya más noche. Bueno, pues vamos a encuadrar la reflexión del día de hoy con un poco de historia que ya sabes, pero recordamos. Acuérdate que Asiria estaba teniendo una gran expansión en todo el Medio Oriente y las tribus de Zabulón y Neftalí, Israel, se vieron envueltas en estos acontecimientos políticos y militares. Y así ellos vivieron las destrucciones, las deportaciones, las violencias, la imposición de pesados tributos. Claro, fueron las consecuencias de la invasión de los ejércitos venidos de Mesopotamia. Esta era la situación muy difícil. Pues en esa situación aparece el profeta Isaías y presenta esta dramática situación como una humillación permitida por el Señor, como un triunfo de la oscuridad sobre la luz. Y dice, miren, la región de Galilea parece como si hubiera regresado el caos que reinaba antes de la creación del mundo. Ahí las tinieblas cubrían el abismo, nos dice el libro del Génesis. Y miren, las fértiles tierras del otro lado del Jordán parecen envueltas en la oscuridad de una noche sin fin. La muerte reina por doquier. El pueblo humillado ha perdido ya toda esperanza. Se ha resignado ya a contemplar la vía del mar invadida por los prepotentes soldados asirios. En este momento de abatimiento general, escuchen mi voz. Les anuncio la aurora de un nuevo día. Sí, el pueblo que camina a oscuras verá una luz intensa. Los que habitan en el oscuro país de la muerte serán iluminados. Bueno, pues el profeta Isaías hace una promesa muy arriesgada de un cambio total de la situación. Y con una mirada de largo alcance, ve que se retiran los ejércitos de Asiria, que son los responsables del desastre nacional. E Israel, dice, se volverá otra vez a la vida y ahí volverá la alegría y la paz. Israel está destinado a llevar a cabo la misión de disolver las tinieblas traídas por los invasores extranjeros. La luz, ciertamente a la que se refería el profeta, era un rey nuevo, descendiente de la familia de David. Y este rey probablemente fue Ezequías,
el niño en quien se habían depositado tantas esperanzas. ¿Pero qué pasó, ¿Qué pasó históricamente? Nada, absolutamente nada. Los asirios continuaron ocupando las tierras de Zabulón y de Neftalí por 100 años más. Y Ezequías, que intentó sustraerse a su yugo, fue encerrado en Jerusalén como pájaro en jaula. ¿Y ahora qué, profeta Isaías, te equivocaste? Y hoy le podríamos decir al profeta Isaías, si tus visiones se hubieran realizado, no, hombre, los opresores asirios habrían sido sustituidos por otros opresores, porque esto pasa siempre. Es como darle la vuelta nada más a la tortilla. Es la lógica del mundo. Quien pierde siempre es eliminado, y quien vence pronto se ve confrontado por otros pretendientes. ¿Y de qué sirvió? Dice el profeta Isaías, sí, si ustedes no ven realizarse inmediatamente sus proyectos, piensan que Dios se ha olvidado de ustedes. Pero Dios lleva adelante sus proyectos, sí, pero de manera inesperada y de acuerdo con los tiempos que Él tiene establecidos. Dios no toma parte en sus conflictos. Acuérdense, Dios mira siempre desde arriba y tiene todas las cosas bien controladitas. Todo lo tiene en su mano bien. Y Dios acaricia un proyecto que ataca la raíz de la lógica repetitiva e inconcluyente de la lucha por el poder, y que nomás cambian y dan vuelta a la tortilla. Pero hay que tener en cuenta que el profeta Isaías tuvo la razón. Su profecía se realizó según la lógica de Dios. Se realizó 750 años después. Y 750 años después entra precisamente San Mateo con su evangelio del día de hoy. Muy bueno que lo leas tú por tu cuenta. Mira, ahí tienes la cita, Mateo 4, 12, 23. Y el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz intensa, y a los que habitaban en sombras de muerte les amaneció la luz. Cita así al profeta Isaías, San Mateo. Y cuando Jesús apareció a lo largo de la orilla del lago, el reino de los asirios ya había desaparecido cientos de años antes. Pero la oscuridad del mundo no había desaparecido con ellos. Era la oscuridad del mal, de la violencia, del abuso, de la corrupción, del egoísmo. Pero esta oscuridad comenzó a disiparse, como dice San Mateo en el Evangelio de hoy. Y cuando Jesús inicia su vida pública, una luz comenzó a brillar en los montes de Galilea. Y después de concluir la misión Juan el Bautista, Jesús se traslada a Cafarnaúm. Cafarnaúm no era famoso como la ciudad de Tiberías o Magdala, no. Cafarnaúm era un pueblo de pescadores y agricultores que se extendía a lo largo de 300 metros a orillas del lago de Genesaret. Cafarnaúm gozaba, no obstante, su pequeñez de un cierto prestigio. Se encontraba a lo largo de la vía del mar, la célebre carretera imperial que desde Egipto, pasando por Damasco, conducía a Mesopotamia y señalaba el confín entre Galilea y el Golán. Era un lugar de frontera, con una aduana donde se pagaba un tanto por todas las mercancías. Y así Cafarnaúm se convierte en el centro de la actividad de Jesús por casi 3 años. Y aquí San Mateo pues nos dice, no digo que Jesús se fue a Cafarnaúm nada más porque sí, por casualidad, no. Para comprender el significado de irse a vivir ahí, date cuenta que Galilea estaba habitada por israelitas considerados por todos como casi paganos.
Los judíos de Jerusalén los despreciábamos. Eran poco instruidos, desconocedores de la ley, de las costumbres, eran de costumbres corrompidas y poco observantes de las disposiciones de nuestros maestros. No nos fiamos de ellos por sus tendencias subversivas en el campo político. Ellos, los galileos, iniciaron el movimiento zelota, que fue el responsable de sanguinarias revueltas contra el Imperio Romano. Pues en esta región situada en la periferia de la Tierra Santa, en esta Galilea de los paganos, Jesús inicia su misión. Y con esta elección indica claramente quiénes son los primeros destinatarios de su luz. Los destinatarios primeros no son los judíos puros, sino los excluidos, los alejados. Este cambio de residencia de Jesús a Cafarnaúm, repito, tiene un significado teológico. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías que dice: la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Y con el inicio de la actividad pública de Jesús, ha brillado entre los montes de Galilea la aurora de un nuevo día. Ha surgido la luz de la que hablaba el profeta. Y desde entonces comenzó Jesús a proclamar: conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Maestro, muchos nos repiten que nos convirtamos, pero pues nadie nos dice en qué consiste realmente la conversión. Bueno, pues convertirse, fíjese bien, no significa en hacerse un poco mejor, rezar mejor o rezar más, hacer alguna buena obra extra. No, consiste en cambiar radicalmente de modo de pensar y de actuar. Quienes han estado cultivando proyectos de muerte, convertirse quiere decir deben abrirse a decisiones de vida. Quienes se han movido en tinieblas deben dirigirse hacia la luz. Solo quien está dispuesto a llevar a cabo este cambio puede entrar en el reino de los cielos. Maestro, entonces el reino de los cielos no es el paraíso como nos lo pintan, sino es la nueva condición de quien ha escogido jugarse la vida según tu palabra. Sí. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Síganme. La llamada de los primeros 4 discípulos no se trata del relato de la vocación de estos primeros discípulos, no. Es una catequesis en la que San Mateo quiere hacer comprender a los cristianos de su tiempo y al nuestro lo que significa para el discípulo decir que sí a Cristo cuando Él nos invita a seguirlo. Y este es un ejemplo de lo que quiere decir convertirse. Quiere decir dejar de inmediato todo para seguirlo. Oigan bien, al llamarlos, han de comprender que no les concederé ningún reposo. No habrá ninguna parada en el camino, Si me siguen, tienen que seguirme noche y día y por toda la vida. No existen momentos que serán dispensados de los compromisos adquiridos. No hay vacaciones. Caminaremos junto al mar, por la montaña, en el llano, yendo de aquí para allá. Intentaremos recorrer toda Galilea. Pero, maestro, entonces, ¿el seguirte tenemos que abandonar a nuestros padres? Fíjate que nuestros padres son los símbolos del lazo con los antepasados, del apego a la tradición. Bueno, no me malinterpreten, dice Jesús, no malinterpreten el abandono del propio Padre. Cuando yo digo abandonar al Padre no significa que deben desinteresarse de sus papás, no, pero la dependencia del pasado ha de ser rota cuando se convierte en un impedimento para acoger la novedad del Evangelio.
Su historia, sus tradiciones, su cultura deben ser respetadas y valorizadas, pero no todos los usos, costumbres y estilos de vida son conciliables con mi mensaje. Como ven, la respuesta debe ser pronta y generosa. Pronta y generosa. Sí, la exigencia de Jesús hace referencia a la elección dramática que los primeros cristianos estaban llamados a hacer. Acuérdense, si se decidían hacerse cristianos, pues eran rechazados por la familia, por sus padres, expulsados de la sinagoga y excluidos del propio pueblo. Pero no solamente en aquel tiempo, también hoy, quienes tienen que enfrentarse con la ineludible alternativa entre el amor por el Padre y la elección de Cristo, también hoy. Pensemos, por ejemplo, ¿qué significa para un musulmán, para un judío, para un pagano, para un budista que se hace cristiano? ¿Qué significa? Lo mismo. Todos lo abandonan. Pero no solamente ellos, también para ti, para mí, para todos los que seguimos a Cristo, dejar al Padre implica el abandono de todo lo que es incompatible con el Evangelio. Claro, ¿por qué Jesús hace esa invitación tan drástica? Porque la tarea que añade así es de delicada. ¿Qué nos dice? Les haré pescadores de hombres. Hablaba de pescar porque pues era la cultura de su tiempo. Pero ¿qué significa realmente pescar? Para ellos y para nosotros, significa sacar al hombre fuera de su condición de muerte en que se encuentra. Quiere decir arrancar a los hombres de las fuerzas del mar, que era la fuerza del mal, como aguas impetuosas, que era así el mal, que los domina, que los arrastra y los sumerge. Pues eso quiere decir pescar, sacarlos. Y el discípulo de Cristo no debe tener miedo a las olas, tiene que afrontarlas valientemente, aun cuando el mar y las olas sean borrascosas. El discípulo no desespera en el afán de salvar a un hermano, aunque se encuentre en situaciones humanamente desesperadas, las que vivimos hoy, por ejemplo, de la droga, del alcohol, de las pasiones desenfrenadas, o por ser muy enojón, agresivo, intratable. Por lo tanto, no existe ninguna situación que no pueda ser recuperada, vencida por el discípulo de Cristo. No existe. Las situaciones que vivimos de oscuridad son muy grandes, son muy fuertes, son muy oscuras, difíciles, muy difíciles. Pero no perdamos de vista que Jesús está con nosotros. Y es el primer interesado por vencer y hacernos vencer. Yo en nuestro caminar te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vivamos la Navidad escuchando el grito de Jesús. Conviértanse. Créanme. Pues a caminar. Dios está contigo y conmigo y con todos. Hasta la próxima.